O le decía, hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que son viviendas sociales. Vamos a tocar también algo de lo que son proyectos hipotecarios y algunos proyectos innovadores, ¿no? Que no los hemos creado nosotros, pero que están ahí. De repente, algunas cosas no se han aplicado todavía en el Perú y cosas que podemos hacer, ¿ok? Entonces, para recopilar un poco, recuerden que hay dos programas nada más de todo lo que se puede escuchar, mi terrenito, mi casita, mi techito, mi no sé qué, con un montón de cosas, de proyectos que se puedan escuchar y que también se ve mucho en redes sociales. Los que ven TikTok van a encontrar un montón, ¿no? Tenemos un bono de 400 y pico mil de soles, hay esos tipos de publicidades engañosas de gente que pues no dice la verdad, ¿no? Nunca ha existido un bono de 400.000 soles, esas cosas, ¿no? Pero si ustedes han revisado TikTok, seguramente han visto ese tipo de publicidad. Pero aquí en el Perú, ahora mismo, bueno, no sabemos pues lo que va a pasar ahora eh, dentro de poco, que va a ser un nuevo gobierno, ¿no? Seguramente algunos cambios van a haber, van a incentivar un poco más algunos proyectos, o de repente no se sabe, ¿no? Pero estos dos programas son los programas que funcionan, son los programas que sí están, digamos, desde el 2004 que se han comenzado a hacer. Han habido varios cambios, ha habido reglamentos nuevos, reglamentación, todo, un montón de cambios, ¿no? Pero es una política de Estado, es algo que no lo van a sacar así nomás, porque es una política de Estado, que cada gobierno ha continuado, ¿no? Entonces, una política de Estado significa que no importa el gobierno, sino que eh, los programas continúan a pesar de que sea un tipo de gobierno u otro, ¿no? Entonces, eso es una política de Estado. Y estos son políticas de Estado. Entonces, aquí hay dos programas, Techo Propio, en sus dos modalidades, que es en sitio propio y ABN, que es lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Y eso está para un extracto DE, ¿no? Los extractos DE que no tienen mayor capacidad adquisitiva y que necesitan, pues, por supuesto, vivienda. Y el nuevo crédito de mi vivienda, que ya no es tan nuevo, ¿no? Está en sus modalidades de también en sitio propio, que yo le llamo construcción de cero, ¿ok? Bien futuro y vivienda llave en mano. Y estos programas están básicamente para un extracto C, es decir, para personas que ya tienen mayor capacidad adquisitiva, que tienen ingresos comprobables, ¿ok? Y, y pues claro, es su primera vivienda, siempre su primera vivienda, ¿ok? En todos los programas tiene que ser su primera vivienda, porque para eso es un programa social, para solucionar tu problema habitacional, ¿no? Entonces, tiene que ser tu primera vivienda. Muy bien. Entonces, construcción de cero. ¿Qué significa construcción de cero o en sitio propio? Es aquellos que tienen un lote, ¿ok? Siempre urbano, ¿ok? Inscrito en la SUNAR, en registros públicos, y que esté esta persona bien en el sistema financiero, que tenga ingresos comprobables, no haber recibido apoyo del Estado en vivienda y no contar con otra propiedad urbana. Recuerden que para todos los casos, las propiedades urbanas se pueden, o sea, no se revisan los históricos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen otras propiedades urbanas y se deshacen de ella antes de pedir su bono, de solicitar el bono, de entrar en el programa, no se revisa lo que tenía antes, solo lo que tiene en ese momento, ¿no? O sea, el fondo no hace una revisión y dice, ah, Jesús ha tenido 5 propiedades, ahora se ha quedado con una, ¿no? Tú has traspasado 4, no entra en el programa, no. A Jesús le van a ver la propiedad que tiene hoy, en el momento que estás haciendo tu solicitud. Entonces, esa es la que vale, ¿no? La del momento. No importa las anteriores. Entonces, eso es una salvedad importante que muchos no saben, ¿no? Porque a veces dicen, yo tengo ya varias propiedades, entonces, ahora, si es que ha recibido apoyo del Estado, ahí sí vale, porque esa, aunque te hagas la transferencia, tú ya estás registrado como apoyo del Estado. Inclusive los apoyos del Estado
no solamente son Fonavi, también son los bancos de materiales. Yo he tenido muchos casos de personas que han recibido hasta calaminas por montos menores y ya están en el sistema como que han recibido apoyo por vivienda, ¿no? Aunque sean calaminas, porque había un programa cuando Fujimori incentivaba las viviendas con banco de materiales, había también programas, más que todo en la selva, que les daban calamina a las personas, ¿no? Decía, ya techa tu casa, aquí está la calamina. Y le daban un crédito que casi nunca lo pagaban y esa en calamina. Si estaban en Fonavi, también aparecen como beneficiarios de vivienda si es que le han dado una casa por Fonavi, ¿no? Y esas cosas, o por supuesto de techo propio, o nuevo crédito de vivienda, cualquiera de los programas actuales también. Si ya ha tenido apoyo, ahí sí no hay forma de que ingrese porque eso sí está en el sistema. Y lo podemos revisar, nosotros mismos lo podemos revisar si esa persona ha recibido o no ha recibido apoyo. ¿Ok? Pero aquí en este programa de nuevo crédito de vivienda sí tiene que tener ingresos comprobables. ¿Qué quiere decir eso? Boletas de pago, recibo por honorarios o PDTs. Esas son las tres formas de demostrar ingresos. ¿Ok? Por ejemplo, en el ABN, para retroceder un poco, si hay un cafetalero, ¿no? Recuerden que ahí los ingresos, los ingresos, a ver, un ratito, ahorita voy a responder las preguntas. Por ejemplo, los ingresos, dicen, no puede pasar de 2.700 o 3.700, ¿no? Del ABN. Pero, por ejemplo, hay un cafetalero que es informal y que sus ingresos son por campaña 60.000 soles, pero no ha tributado, no tributa, es informal, ¿no? O un comerciante del mercado, por ejemplo, que no hace ni boletas, ni presenta PDTs, ni RUS siquiera. Entonces esa persona no aparece en el sistema como ingresos comprobables, porque no está registrado. Entonces esa persona para el sistema no tiene ingresos o tiene ingresos mínimos, ¿no? Entonces, para eso sí califica. Pero en el nuevo crédito de vivienda sí tienes que tener esos ingresos comprobables de todas maneras. La diferencia también del nuevo crédito de vivienda es que no necesitas carga familiar. O sea, puede ir una persona sola y puede comprar una casa sin necesidad de tener esposa, cónyuge, hijos, papá, mamá, abuelos, hermanos. No se necesita carga familiar. Acá los financiamientos pueden ser personales sin necesidad de carga familiar. La carga familiar sí sirve, o sea, sirve en el momento de que de repente quieres aumentar ingresos, o sea, tienes un hijo en casa que tiene ingresos y vas a sumar, los dos están bien en el sistema y vas a sumar los ingresos, o de los esposos, bueno, si es esposos, de todas maneras los dos tienen que pasar calificación de todas maneras, o sea, los dos tienen que estar bien en el sistema y sus ingresos se van a sumar, ¿no? Entonces, eso, por esa parte es positivo, pero por la parte de estar bien en el sistema, a veces uno está bien y el otro no, y entonces lo perjudica, ¿no? Porque ahí sí no puede entrar, tienen que estar los dos, cuando están en el DNI casados, ojo, en el DNI, ¿ok? Porque no van a ver, pues, el estado, sino el único documento que pueden ver ellos es el DNI, ¿no? Si en el DNI aparece soltero a pesar de estar casado, va a pasar como soltero, ¿ok? Entonces, en el bien futuro, ¿ok? Estos son proyectos de vivienda a partir de 5 unidades, siempre terrenos urbanos, ¿no? Parecido a cualquier otro tipo de proyecto, solamente que va a tener un bono, ¿no? Un bono adicional. Eso es el bien futuro, que son proyectos de vivienda, como dice su nombre, bien futuro. Y lo otro es llave en mano, que eso también lo saben muy pocos agentes que pueden aprovechar esta oportunidad de que si una casa está dentro de esos rangos puede tener un bono. Y ese bono, aunque sea poco, puede servir para mitigar un poco los intereses, ¿no? Y ahorrarse un poco de dinero. Entonces, también se puede vender llave en mano. El requisito indispensable para poder vender una propiedad mediante el programa es que tengan declaratoria de fábrica. No necesariamente tiene que ser de estreno, ¿eh? Eso también es una confusión. No tiene que ser de estreno, tiene que tener declaratoria de fábrica, aunque sea antigua, pero sí tiene que tener declaratoria de fábrica. ¿Qué quiere decir eso?
que toda la construcción debe estar registrado dentro de la copia literal, o sea, debe aparecer allí, ¿no? Esto para toda propiedad que quieras hacerlo por el banco, por el programa también, ¿no? Porque va a haber una tasación con la fábrica del producto, o sea, con lo construido, ¿no? Con lo existente físicamente. Entonces, eso que está físico tiene que estar en documento. Ese es declaratorio de fábrica. Entonces, para que se pueda aplicar este programa de llave en mano, esta modalidad, perdón, debe de estar con declaratorio de fábrica. ¿Ok? Entonces, vamos a los rangos, ¿no? Esto acaba de ser publicado el día viernes o sábado, ahorita mismo. O sea, tiene apenas unos pocos días de su publicación del nuevo rango de propiedades. Pero antes creo que por aquí me estaba haciendo una pregunta, Joel, si no me equivoco, se llama el Gran Technology. Consulta, ¿esos de techo propio solo es en provincia o también en Lima? No, los techos propios en sitio propio, Joel, son programas a nivel nacional. Estos techos propios se pueden aplicar en propiedades, por ejemplo, de Villa María del Triunfo, de lugares donde está menos recursos, pues, ¿no? Cuando hay convocatoria. Y los ABN también, ¿no? Si hay terrenos con precios, como habíamos hablado la vez pasada, también se pueden aplicar. Es muy complicado en Lima, porque en Lima ya los precios son muy altos, y por eso ahí tenemos que encajar ya un poco más en el tema de nuevo crédito en vivienda, que tienen un precio más elevado, ¿no? Entonces, ahí sí ya no se puede hacer ABN en Lima, es muy complicado, pero sí por eso está este programa que es para gente que ya tiene mayor capacidad adquisitiva. Entonces, aquí en el rango 1 está en 69.900 hasta 99.600. Estos montos, estos rangos sirven para establecer los bonos, ¿ok? Entonces, en el caso de la construcción de cero, ¿cómo funciona? Funciona que, o sea, en este caso, ¿cómo se calcula el bono? O sea, calcula el valor, en todo caso, para llegar al bono. El presupuesto de obra de esa construcción de cero tiene que ser, o sea, no puede ser menor de 69.900. Entonces, para llegar al calcular el bono, el rango, se tiene que sumar el precio del terreno. No sé si queda claro eso. O sea, el presupuesto de obra es una cosa, y luego para calcular el monto o el rango, se tiene que sumar lo que sale en la valorización del terreno, en su valor comercial. ¿Ok? Ejemplo, yo presento un presupuesto de la construcción de una casa por 70.000 soles. Ok, estamos bien porque es más de 69.900. Tiene que ser 69.900 mínimo. Y a 70.000 soles. Yo presento el presupuesto y lo que va a hacer la financiera es decir, bueno, vamos a valorizar. Primero, por supuesto, vas a pasar por el filtro, si cumples todos los requisitos. Y si cumple los requisitos, van a hacer una tasación. Entonces, cuando hacen la tasación, vamos a suponer que el terreno cuesta 30.000 soles. A estos 70.000 le van a sumar los 30.000 soles para establecer el bono. Esto solamente en la construcción de cero. Entonces, el rango va a ser el segundo, porque cuesta 100.000 soles. Está entre el rango 2. Y entonces el bono normalmente va a ser 23.200. Hay un bono sostenible, que es el bono que antes se llamaba el bono verde, que ahora les voy a explicar cómo funciona. Hay el bono integrador, y este sería el bono entre la suma de todos estos, si es que cumple, ¿no? Esto es 33.300 en el segundo rango, ¿ok? Pero el financiamiento que le van a hacer a esta persona que va a construir, no va a ser 100.000, va a ser 70.000, es decir, el valor del presupuesto. Y a estos 70.000 se le va a quitar, se le va a restar el 10% de la cuota inicial, ¿no? De la cuota inicial, que serían 7.000, y se le va a restar esos 33.300. Esa diferencia es la que se puede financiar. Mínimo 5 años y máximo 25 años. ¿Ok?
no puede ser menos de 5 años, así ganes la tinca, no puedes pagar antes de 5 años. Siempre es a partir de 5 años hasta 25 años, de acuerdo a tu capacidad de pago. Entonces, este cálculo solamente, la que les estoy explicando, es para construcción de cero, porque los bienes futuros o los bienes terminados son tal cual, ¿no? O sea, si tú haces un bien futuro, tú le vas a sacar el precio de venta, incluyendo el terreno, incluido la construcción, ¿no? Esta suma del terreno a la construcción va a salir el precio de venta. Entonces ahí vas a ubicar tú en qué rango está. Si estás vendiendo en 150,000 soles, por ejemplo, vas a poner en el rango 3 y puede tener un bono máximo de 31,300. Yo diría, oye, pero es poquito, ¿no? Sí, puede ser poquito, pero estos 31,300 puede reflejarse en los intereses y prácticamente lo que estás haciendo aquí es comprando la casa a precio de contado en 15 años. ¿Me entiendes? Esa es la ventaja. Esa es la ventaja que hay, que este monto puede ser casi todo, parcialmente, o una buena parte de los intereses. Así que tampoco es malo, ¿no? Tampoco es malo. Entonces, aunque parezca poco, ¿no? Pero ayuda. Entonces, para bien futuro, para lo que son financiamientos de bienes terminados, vamos a poner exactamente el monto que está acá. Aquí vamos a establecer nuestro rango. Ok. El rango 5, como ustedes ven acá, llega hasta 496,200. Este es el tope de ser una casa social, pero no tiene bonos. Acá está viendo que está vacío, ¿no? Y entonces, ¿para qué ponen esto? Pues, Roger, ¿por qué ponen este de acá si no tiene bono? ¿Para qué sirve esto si no tiene bono? ¿Sabe para qué sirve? Para establecer que es una casa social. Y para el constructor nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene parámetros de casas sociales. Es decir, las casas sociales se hacen con menos áreas, se hacen con mayores pisos. Entonces, los parámetros son mejores para una casa social. Aunque no tenga bono, para el constructor ubicarlo dentro del valor social y además los requisitos, porque ahora vamos a hablar de la diferencia entre los requisitos que tiene una casa social y un crédito hipotecario, es totalmente diferente. En esto de las casas sociales es más sencillo, ¿no? Tenemos financiera, tenemos todo aquí, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo y por eso ayuda mucho este último rango. Cuando se pase de los 496,200, que estamos hablando más o menos de unos $110,000, $120,000 más o menos, ¿no? Se pasa de esto, de este precio de un departamento o una casa, entonces ya pasa a ser un crédito hipotecario. Este es el límite, ¿no? Entonces, si bien es cierto el cliente no va a tener un bono, pero sí para el constructor puede utilizar los parámetros de una casa social con estos rangos, ¿no? Este es el máximo del precio de venta. Más de esto ya no es casa social. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y los bonos, muy bien. Los bonos normales son los bonos establecidos. Estos bonos son por decreto, no es por, como en el ABN, en techo propio, que es por unidad tributaria, ¿no? O sea, por la UIT, por la unidad impositiva tributaria. No funciona así. En el ABN, el 1 de enero del 2027 va a cambiar el monto automáticamente porque están de acuerdo a las unidades impositivas tributarias, ¿no? La UIT. En cambio aquí, no, esto es por decreto. Y generalmente estos bonos se cambian los meses de marzo o abril. Pero ahora como prácticamente no tenemos gobierno, ha pasado, mira, ya en junio, casi fines de junio, ¿no? Fines de junio, porque ha sido el día viernes, creo que salió en el peruano, este nuevo decreto de estos valores. Entonces, esto sí se hace con el Ministerio de Vivienda, que establece estos bonos, ¿no? Los bonos normales son estos montos, de acuerdo a los rangos, ¿ok? Que esta tablita siempre la tienen que tener. Y aparte de eso,
hay un bono sostenible. Este es el bono verde que había antes, el bono verde, ¿no? Y todo esto de acá se llaman bonos del buen pagador. Así se llaman los bonos. O sea, este bono normal es el bono del buen pagador, que ya no es un bono del buen pagador en realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes el bono del buen pagador se establecía porque eras un buen pagador y te hacían una evaluación semestral. Es decir, cuando salía tu calendario de pago, el primer mes tenías que pagar exactamente a la fecha, ¿no? No pasarte de la fecha. Eso es un buen pagador, ¿no? Entonces, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, te mantenía el precio de descuento de la cuota. El séptimo mes seguías con el mismo descuento de esa cuota como buen pagador, ¿no? O sea, tu cuota, tenías dos cuotas, ¿no? La cuota normal, sin descuento del bono, y una cuota descontado con el bono. O sea, por decir, ¿no? Tu cuota era 550 soles con tu bono, y sin bono eran 650 o 700 soles, ¿no? Como ejemplo. Entonces, como tenías que pagar, empezabas con el descuento, hacías 550, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto mes, el séptimo mes seguías con la misma cuota. Si uno de los meses te atrasabas, el séptimo mes te regresaban a tu cuota normal, a los 700 soles. Y tenías que pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 700 soles sin fallar. Si no fallabas, en el mes 7, 8, 9, 14 o 15, 14, en el siguiente 7, eh, ese, ese mes te bajaban a la cuota con descuento, ¿no? Entonces estabas en esa evaluación semestral. Mientras tú pagues a tiempo, sin pasarte, siempre mantenías tu cuota con bono, ¿no? Y si en algún momento no cumplías, te regresaban a tu cuota normal. Y así eh, funcionaba el bono del buen pagador. Pero esto cambió y ahora ya no hay estas evaluaciones semestrales. Simplemente tienes tu descuento y si te pasas de la fecha vas a tener una cuota moratoria normal, ¿no? Como cualquier cuota que te estás atrasando, pero tu cuota no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar en el siguiente mes, va a seguir siempre la misma cuota por 25 años. No va a cambiar los intereses. Acá tú no puedes amortizar capital, ¿no? No puedes pagar intereses, no. Solamente puedes pagar cuotas. Si tu préstamo está por 20 años, que son 240 meses, ¿ok? Y tú, por ejemplo, tienes plata y dices, quiero amortizar capital, interés, no, puedes bajar cuotas y te las van a bajar del mes 240 al 239, al 238, según cuántas cuotas pagues, del último hacia acá. Así te lo van a descontar. Y tú vas a seguir pagando todos los meses igual. Sí, sí, te van a descontar del último hacia acá. Financieramente, pues es una tontería, ¿no? Pero bueno, hay gente que de repente quiere terminar de pagar antes y entonces sí les van a descontar de la última cuota para acá. ¿Ok? Y no va a cambiar, simplemente va a salir la cuota tal cual como se ha descontado aquí, de acuerdo al rango. Entonces, esta cuota de 6.400 o este bono de 6.400 del bono del bono sostenible que se llama ahora, que antes era el bono verde, este bono para que califiques no depende del cliente, depende de la constructora. Quiere decir que si la constructora cumple algunos estándares de ahorros de energía, de agua, de luz, utilizando algún tipo como dice el fondo, hay una tabla ahí para utilizar focos ahorradores, para utilizar tipo de inodoros que ahorran agua. Ahora, si le pones un sistema de lluvia, por ejemplo, de recolector de agua de lluvia, mucho mejor, paneles solares, o sea, todo lo que es ahorro bien del medio ambiente, ¿no? De ahorro de energía, te lo consideran como bono sostenible, como empresa, y entonces si es que te da la certificación el Fondo de Mi Vivienda que sí utilizas
o sea, utilizan estándares que ellos dicen, entonces lo que va a pasar es que el bono se va a aplicar, que son los 6.400, y ahí se va a sumar a los 26.800, a los 27.800. El bono integrador, en cambio, el bono integrador que está aquí, tiene un requisito, tiene estos requisitos. O sea, que los ingresos no que sean menores o no mayores de 4.746. Si sus ingresos no superan los 4.746, estás con un bono adicional de 3.700 soles, que es el bono integrador. Si está en tercera edad, si es discapacitado, si es desplazado o si es migrante retornado. Discapacitado, bueno, se entiende, ¿no? Desplazados, ¿saben lo que es desplazado? Estos son las víctimas del terrorismo que han dejado sus tierras, sus propiedades, digamos, donde estaban viviendo en el tiempo del terrorismo, que ha pasado mucho en la sierra, en la selva, y se han ido a otros lugares, se han ido a la capital, ¿no? Se han desplazado, pues por eso son desplazados. Y estos están registrados en el Ministerio de Justicia, ¿ok? Hay una lista de desplazados que están en el Ministerio de Justicia, y justo aquí en los desplazados, por ejemplo, tienen un bono especial en el caso de los ABN, de techo propio. En el caso de ABN tienen un 51% del valor del bono. Se suma el valor del bono, el bono al 51%. Entonces es un bono bastante bueno para las personas que están desplazadas, que están debidamente registrados en el Ministerio de Justicia y, Derechos Humanos, ¿no? Así se llama. El MIJU, no sé, bueno, Ministerio de Justicia. Ahí están ellos. Entonces, estas personas que si están certificadas también tienen el bono integrador. No importa ya su ingreso, ¿no? Simplemente pasan por desplazado. Y los migrantes retornados, pues son aquellas personas que han vivido en el extranjero y ahora quieren vivir en el Perú de nuevo. Entonces, también tienen derecho a este bono integrador, que son 3.700 soles, que se suma aquí, ¿no? Al bono normal, y entonces esto va a sumar 37.900 en el primer rango, 33.300 en el segundo rango, 31.300 en el cuarto, en el tercero, perdón, y en el cuarto 18.000 soles, ¿no? Estos bonos son siempre los mismos, y solo se suman al total de bonos, ¿ok? Entonces, si una persona ya, por ejemplo, tiene ingresos de 6.000 soles, no va a obtener el bono integrador, ¿no? Entonces, solamente va a ser este bono, y de repente el sostenible, si es que la empresa, nosotros hemos intentado, por ejemplo, en alguna oportunidad adquirir la certificación, porque en realidad para la constructora no es negocio, ¿ah? O sea, el ahorro es mínimo, no es que vas a hacer gran ahorro en la construcción porque utilizas esos parámetros, no, en realidad no hay mucho ahorro. Lo que sí es que sí beneficia al que va a comprar, porque estamos hablando de un monto de 6.000 y tantos, ¿no? En este caso son 6.400 soles, que le va a servir al comprador y que tú puedes hacer una mejor oferta. Solamente por eso es bueno, ¿no? Pero cuando quisimos hacer, o sea, hicimos el trámite, era muy engorroso porque no había una persona de provincia. Hace poco hablé con una funcionaria del Banco de Comercio y me dijo que uno de sus clientes estaba haciendo un edificio en Ica y que sí estaba aplicando el bono verde. Parece que de repente ha mejorado, ¿no? El sistema. Había que hacer la consulta en su momento, a ver si está ahora ya más fácil. Y vamos a ver también las cosas, como te digo, que van a cambiar ahora, ¿no? De repente le van a dar más auge a los proyectos, y estos bonos se van a aplicar de mejor manera, ¿no? Hay que ver eso. Pero así es como está estructurado los bonos en el nuevo crédito de vivienda para los tres tipos, para las tres modalidades, ¿ok? O sea, si tú tienes una casa, por ejemplo, creo que fue alguien de Caraballo, Manuel, Manuel no, creo que es Manuel Panta, no es, ya, Flores. Flores me estaba diciendo, se llama Luis Flores, me decía que tenía una casa en Caraballo que se estaba vendiendo en $50.000, pero la persona quería 40.000, ¿no? Por ejemplo, esos $50.000
si lo multiplicamos, va a salir menos de 200.000 soles. Sí cumpliría aquí para tener un bono. ¿Y dónde se ubica? Aquí, en el rango 3. Y esa persona tuviera un bono de 21.200, o sea, y si gana menos de 4.700, adquiría 21.200 más 3.700, ¿no? Sería 24.900. Ese sería su bono, ¿no? Aquí no entra el integrador porque es una casa terminada, ¿no? Aquí solamente se suman 2 bonos. Pero son 24.900, que casi 25.000 soles, que se van a descontar al precio total, menos sus 10% de cuota inicial, menos el bono, y se sacan las cuotas hasta 25 años, ¿no? 20 años, 15 años, de acuerdo a su capacidad de pago. ¿Ayuda? Ayuda, claro que ayuda. Y a veces lo que pasa mucho en los bancos es que no quieren aplicar el fondo de vivienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Que el banco, ellos quieren colocar sus créditos hipotecarios porque tienen cuotas, ¿no? No sé si aquí hay personas que han trabajado en el banco y saben que es así, ¿no? Que la gente que trabaja en el banco tiene cuotas, les dan, pues, le dicen, oye, tienes que colocar tantos créditos, tienes que vender tanto, tienes que, ¿no? Tantas tarjetas de crédito, o sea, les ponen sus cuotas. Y en créditos hipotecarios también tienen cuotas. Entonces, en el fondo de vivienda no está considerado dentro de sus cuotas, porque ese dinero prácticamente no es del banco, ¿no? Está administrado por el banco, pero es de COFIDE y pues al funcionario como que no le gusta mucho, entonces te pone trabas, ¿no? Te dice, no, que eso es un trámite muy largo, te vas a demorar, ¿no? Y lo desaniman al cliente. Eso ha pasado muchas veces, ¿ah? Entonces hay que manejar eso bien porque eh, hay que trabajar eso bien, o sea, diciéndole, por ejemplo, que mejor me voy a otro banco y de una vez, ¿no? Hay que ponerse un poco fuerte y de repente también ofrecerle algún incentivo también a la señorita o al señor que está ahí, ¿no? En el banco, que, no, que sienta que también puede ganar, ¿no? Todos vamos a ganar. Bueno, también hay que tener mucho tino para decir esas cosas, ¿no? Pero así funciona, pues, o sea, ellos no se sienten beneficiados porque es un programa de vivienda y prefieren que sea su crédito hipotecario, ¿no? Entonces, pero hay otros que sí, pues, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, en mi casito hipotecario, que ahora se llama Vívela, ellos sí trabajan netamente con el programa y es bienvenido y te van a dar todas las facilidades, ¿no? Entonces ahí sí funciona, ¿no? Entonces, un poco, algunos puntos para diferenciar un poco los 2 programas, ¿no? Recuerden que todos los proyectos parten desde la titulación, de la inscripción de registros públicos. No valen posesiones, ningún tipo de posesión o acciones y derechos, no. Tiene que ser titulado con su partida electrónica. A partir de eso, empiezan los proyectos. En el caso solo de ABN, puede ser rústico. Y recuerden, más de 3 hectáreas. Ahora estamos viendo un sistema percolado que puede servir para 1 hectárea, ¿ok? Así que eso también lo estamos estudiando con un ingeniero sanitario, porque hay unos sistemas percolados que sí pueden funcionar para 1 hectárea. Entonces, si aquí sí puede bajar de repente el área del terreno, pero sí, en ese caso sí puede ser rústico. ¿Por qué? Porque hacemos el proyecto con crecimiento progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se va desarrollando el proyecto, también estamos haciendo todas las facilidades para el cambio de uso, ¿no? Entonces, cuando se entrega, va a quedar urbano. Entonces, solamente en ese caso puede ser rústico, en el ABN, nada más. Contar con una única propiedad en el caso de construcción en sitio propio, o sea, contar con esa única propiedad en el caso de construcción de sitio propio en las 2 modalidades, y en todas las otras modalidades no contar con ninguna propiedad urbana. Repito, no se revise el histórico. Eso, en todos los casos, no se revisa el histórico, ¿ok? Entonces, en el ABN se necesita obligatoriamente carga familiar. En el nuevo crédito de mi vivienda no se necesita carga familiar. En el ABN no necesitas ingresos comprobables. En el nuevo crédito de vivienda sí necesitas ingresos comprobables. En el ABN sí y no,
estar bien en el sistema financiero. ¿Y por qué le pongo sí y no? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, si hablamos de créditos directos, no necesitan estar bien en el sistema. Pero si lo hacemos con crédito adicional, sí se necesita que esté bien en el sistema financiero. Pero los ingresos comprobables en el caso de crédito adicional sí se puede hacer con DJs. Se puede hacer declaraciones juradas de, por ejemplo, si es motocarrista, comerciante en el mercado, alguna actividad informal, se puede hacer una declaración jurada y se puede pasar como ingresos, ¿no? Eso sí, sí se puede haber esa salvedad. Pero si hay crédito adicional, tiene que estar bien el sistema sí o sí. Y en el caso de nuevo crédito de vivienda, no hay forma. Tiene que estar bien el sistema financiero. En el ABN no haber recibido apoyo del Estado de vivienda y igualmente en el nuevo crédito de vivienda. Nunca debe haber recibido apoyo de vivienda, si no, no puede entrar en el programa. Y recuerden que todo esto es para su primera vivienda. ¿Okay? Proyectos hipotecarios. Ya, bien, hasta aquí se puede aumentar la inicial, me dices. En el nuevo crédito de vivienda, por supuesto. Mira, en cuanto a la inicial, una cosa muy importante. En la norma dice 7.5% como mínimo, ya, de cuota inicial. Pero en realidad, en la vida real, la mayoría de financieras están manejando el 10%. ¿Ya? Y es una parte también para ayudar al cliente porque va a bajar pues sus cuotas, ¿no? Entonces, por eso es que se maneja el 10% y si tiene más, es mejor. ¿Ya? O sea, aquí no hay problema con que sea más en la cuota inicial, ¿no? Si tiene más, es mejor. La única restricción en todo caso es que no puede pagar antes de 5 años, ¿ok? No se puede abonar a intereses o capital. No, solamente se paga cuota completa. Y te van a descontar del último hacia acá, hacia el principio. O sea, si son 120 meses, te van a descontar el mes 120, el mes 119, el mes 118, pero tú vas a seguir pagando tu cuota número 2, número 3, número 4 en orden, ¿no? Pero te van a descontar desde atrás hacia adelante, ¿ya? Pero por cuota completa, porque la cuota es fija. Esto no cambia. Entonces, eso también es una ventaja financiera. ¿Por qué? Porque de aquí pues a 15, 20 años, usted sabe que el dinero se va a devaluar y la cuota pues te va a parecer una propina, ¿no? Ya, en el límite de edad, aquí sí puede ser de tercera edad, puede ser 70 años, 75 años, siempre va a estar con su de gravamen. Y no hay problema con el límite de edad, no hay problema con eso. O sea, un jubilado puede obtener una casa, ¿ya? Y normal, no hay problema. El límite de crédito sí se maneja de acuerdo a la financiera, puede ser 10 años, ¿no? Creo que hasta 15, o sea, eso ya lo maneja la financiera, ¿ya? Ese es el criterio de la financiera. Pero como te digo, tiene su seguro de gravamen, así que no hay problema, ¿no? Ahora, si tiene más de 70 años, ya la cosa cambia, ¿no? Ya la financiera va a decir, no, sabes que te puedo dar crédito pues de lo mínimo, ¿no? De 5 años y de repente no vas a calificar por tus ingresos y bueno, ahí se complica la cosa. Pero sí se pueden sumar ingresos, ¿ok? Esa es otra forma, o sea, sí puede ser parte de el que aporte en la cantidad de ingresos. O sea, si el papá, el abuelo que está jubilado, vive en la casa y papá y mamá también trabajan o de repente un hijo, se puede sumar los ingresos porque son ingresos familiares. ¿Ok? Entonces, pero sí todos tienen que estar bien en el sistema, ¿no? Todos los que van a aportar y se informa como parte de los ingresos familiares van a tener que estar bien en el sistema. ¿Ok? Creo que te respondí. ¿O otra duda? ¿O seguimos? Despierten, por favor. Creo que maestro, sí, vamos. Listo. Entonces, quedamos que el límite para el tema de casas sociales está aquí, en el nuevo decreto,
que ha salido 496.200, que por cierto no ha cambiado mucho porque aquí estábamos en 492, creo, algo así, ¿no? Ha cambiado un poquito nomás, ha subido un poquito nomás en el último decreto. Pero después de este monto de 496.200, ya no está considerado en casas sociales, entonces vamos a tener que ubicarlo ya en proyectos hipotecarios, ¿no? Y los proyectos hipotecarios, si están fuera de rango de vivienda social, empezamos pues con una ubicación, con la ubicación, documentos en regla, y lo primero que tenemos que pedir al propietario que está dispuesto a desarrollar un proyecto es comenzar con los parámetros urbanísticos, ¿no? Con estos parámetros nosotros vamos a hacer una buena cabida y vamos a tener cuántos departamentos, cocheras, depósitos y áreas comunes podemos conseguir en la construcción y analizar su vialidad. Una vez que el propietario está de acuerdo, hacemos lo mismo, o sea, nosotros ofrecemos el justo y precio, más un 30% hasta un 40% de las utilidades de las unidades para el propietario, y se lo presentamos y si dice sí, estoy de acuerdo, entonces hacemos un proyecto y nosotros hacemos el anteproyecto y el proyecto y ya lo dejamos todo listo para el trámite de licencias y los permisos para arrancar la construcción. Aquí, igual que en todos los proyectos, nos van a pedir un avance generalmente mínimo de 30%, ventas del 30% que tienen que ir de la mano. Entonces, conseguimos el financiamiento para el avance y lo demás ya tenemos que conseguir el sponsor, ¿no? Para que comiencen a financiar a los clientes, pero para eso tenemos que tener mínimo 30% de ventas y 30% de avances. El valor del avance también se considera el valor del proyecto, lo que se ha gastado en licencias, inclusive parte del terreno. Entonces, todo eso suma, ¿no? Todo eso suma para ese 30%. Eso es básicamente en proyectos hipotecarios, no se puede decir mucho, porque cada uno pues necesita un análisis, pero básicamente lo primero que tenemos que hacer es, como con cualquier otro proyecto, es darle la seguridad al propietario de que él va a seguir siendo el dueño de su propiedad. Muchos casos se han visto de que han ido constructores, entre comillas, que pues sí han estafado y han dicho que les traspasen el terreno para que ellos desarrollen, ¿no? Y aquí no se hace esto, ¿no? O sea, el propietario funge como promotor o delega a alguien de su confianza para que sea el promotor. Él maneja el dinero de la primera parte y luego hacemos un fideicomiso o una sociedad de participación para el manejo de la construcción del otro 70% en conjunto, mancomunadamente, pero él siempre va a seguir siendo el dueño y va a tener el manejo del dinero. Cuando nosotros empezamos una presentación así, le damos toda la confianza al cliente, ¿no? Perdón, al propietario. Y al cliente, es decir, al comprador, que es la otra parte, también tenemos que darle toda la confianza y decirle que todos los trámites son notariados y bancarizados. Nada a la constructora, nada al propietario, no. Se maneja por intermedio del banco y con un contrato notarial. Si nosotros le damos seguridad así al propietario y a los clientes, los proyectos van a salir adelante, ¿ok? Acá tenemos financieras que nos apoyen para la parte del avance, como les repito, y luego tenemos que ubicar al sponsor, ¿de acuerdo? Pues a la ubicación, de acuerdo al proyecto y todo lo demás, ¿ok? Luego están los proyectos comerciales, ¿ya? Para desarrollar un proyecto comercial, la buena noticia aquí es que no tenemos que tener avance. Aquí básicamente lo que tenemos que tener es el proyecto, perdón, primero, el terreno bien ubicado en una avenida, es un lugar que tenga suficiente tránsito, suficiente afluencia de personas, tener el terreno, por supuesto que el propietario esté dispuesto a desarrollar el proyecto, tener el proyecto y tener las ventas. Con los clientes que están calificados y que van a comprar el lote, perdón, el puesto, parte del centro comercial o de la galería o del mercado, lo que sea, con eso el banco empieza a financiarte sin necesidad de presentar avance.
porque los proyectos comerciales son diferentes a los de vivienda. Aquí se aseguran con los clientes y, por supuesto, con la hipoteca del local donde se va a hacer la obra, ¿no? Como también en vivienda, todo es con garantía, ¿no? Con garantía hipotecaria. Pero, repito, la buena noticia es que acá no hay cuotas, la cuota de avance, o sea, en realidad la inversión que se tiene que hacer es básicamente en elaborar un buen proyecto y sacarlo pues a la venta con clientes que estén dispuestos a comprar. Eso es básicamente. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es una buena ubicación, ¿no? Que sea en avenida, que esté en un lugar estratégico y revisar, por supuesto, sus parámetros, ¿no? Porque sus parámetros tienen que ser comerciales y con eso ya podemos arrancar un proyecto comercial. Así que esto es una oportunidad que también podemos aprovechar. Esto sí vale mucho en Lima, en provincias, en cualquier lugar, que podemos también manejar, ¿no? Entonces, ahí está esta oportunidad. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los negocios innovadores, ¿ya? Como les decía al principio, no se trata de que nosotros lo hayamos inventado, los hemos visto en algunos lugares, en nuestros viajes, en nuestra experiencia, y nos ha parecido muy interesante cosas que podemos traer en Perú, cosas que también algunas ya están en el Perú, pero algunas no. Entonces, de eso quería compartirlos a ustedes, para que también en esta caminata pues podamos de repente ayudar a las personas que son dueños de terreno, no saben qué hacer y que pudiéramos aplicar estos negocios innovadores. La primera idea está las viviendas para jubilados en el extranjero, ¿ok? Estos son viviendas ecológicas que tienen lotes más o menos de 300 a 500 metros cuadrados, con una casa de no más de 50 metros, una vivienda de 50 metros cuadrados, pero con bastante área para que puedan desarrollar crianzas de animales, siembras de plantas, en fin, con lotes, y que están más o menos agrupadas entre 30 casas, y todo esto porque lo hemos visto y también porque hemos recibido las demandas de la gente, básicamente de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí con los jubilados? Miren, generalmente en Estados Unidos, bueno, en Europa también, la gente que está en la PEA, en la población económicamente activa, tiene pues sus ingresos importantes, ¿no? O sea, tiene tarjetas de crédito con capacidades pues de 10,000, 20,000, 50,000 dólares. Tiene un estatus de vida bastante buena, ¿no? Un promedio americano, un promedio europeo. Tiene un estatus de vida bastante bueno. Y cuando llega la jubilación, este estatus baja de una manera drástica. Sus líneas de crédito bajan, no, todo es más restringido. Entonces, como ahí no hay mucho que los hijos vivan con los padres, entonces como que entran en depresión, ¿no? Porque están solos, ya no tienen acceso a los clubes como tenían antes, no tienen esa vida social que tenían antes, y sus estatus, o sea, si estaban ganando pues 8,000, 10,000 dólares, pasan a ganar 4,000 dólares, 3,500, 4,000 dólares. Eso es más o menos el ingreso de un jubilado. Y ustedes saben que 3,000, 4,000 dólares en Sudamérica, en Perú, en cualquier país de Sudamérica, es A, ¿no? Es el estatus A. Entonces, cuando ellos vienen aquí y pueden vivir cómodamente en lugares naturales, tranquilos, que sean lugares tampoco tan alejados de la ciudad, ¿no? Lo que pasa ahí es que mejoran su estatus, viven mucho más felices, ¿ya? Y un poco de los requisitos que necesitan es que, bueno, tenga un buen clima, sea cerca a la ciudad, cerca a un aeropuerto, por el tema de visitas, no tiene que estar muy lejos del aeropuerto, y lo más importante para ellos es que dentro de esta urbanización, de este condominio, tengan un centro médico, porque esto es indispensable para ellos, ¿no? Y un lugar de esparcimiento. Entonces, más o menos de las viviendas agrupadas, de 30 viviendas, una piscina común, un mini golf, ¿ya? Un golf de más o menos, el golf tiene como hectárea y media y un mini golf tiene 500 metros cuadrados.
perdón, 5.000 metros cuadrados, media hectárea, ¿no? Y con eso, o sea, más o menos estamos hablando de un terreno de 5 hectáreas más o menos, para agrupar 30 viviendas, pero cada una de estas viviendas se pueden vender más o menos entre 100.000 a $150.000. Es un negocio bastante rentable, ¿ya? Entonces les decía aquí que más o menos aproximadamente deben ser 5 hectáreas, una cancha de golf, un mini golf, una piscina por 30 viviendas, centro de esparcimiento, un centro de esparcimiento, de repente como un sótano, tenga una piscina temperada para terapias, ¿no? Aparte de la piscina que está allá afuera, hay una del centro de esparcimiento donde juegan cartas, todo, y en el sótano puede haber una piscina con agua temperada para rehabilitación. Eso es muy importante, ¿no? Sus carritos de golf para el desplazamiento, urbanización cerrada, por supuesto, con seguridad. Eso es básicamente. ¿Y qué se necesita aquí? Se necesita, bueno, básicamente el terreno, un portal y una casa modelo. Y la casita solamente tiene una habitación abajo y como un altillo para recibir visitas. Sala, comedor, cocina tipo americano, muy pequeño, 50 metros cuadrados, muy rústico, lo podemos hacer con ladrillos ecológicos. O sea, cuanto más ecológico sea, más atractiva la casa. Pequeña, con un área más o menos, repito, de 300 a 500 metros cuadrados de área de terreno. Actualmente en el Ecuador, por ejemplo, hay más de 1 millón de jubilados extranjeros viviendo en varias urbanizaciones, algunos también en forma particular, ¿no? Pero sí se han hecho varias urbanizaciones, y casi 500.000 en Costa Rica, que son 2 lugares que tienen climas muy parecidos a los que tenemos nosotros. Nosotros tenemos todos los climas, ¿no? O sea, puede ser en selva, puede ser en parte de la sierra, donde hay un clima como, por ejemplo, no sé, lo que está cerca de Machu Picchu, puede ser, de Cusco, o cerca de la playa, ¿no? O sea, aquí podemos hacer diferentes tipos de oferta. Y ahí les dejo como una idea, ¿no? Porque esto es un negocio bastante rentable. Con 30 casas estamos hablando de más o menos 3 millones de dólares, y lo que nos va a costar es mucho menos de eso, ¿no? Entonces, eso es una idea. Ahí les dejo. El otro es un cementerio de árboles. Esta idea yo la escuché en Los Tiburones, Shark Tank. Lo escuché y me pareció excelente. Y algo que no he visto aquí es esto, ¿no? Darle vida a un ser querido con un árbol, y hasta puedes reunir familias tipo mausoleo, ¿no? O sea, en los árboles se hace la incineración, o sea, la cremación, y esta cremación, en vez de llevarlo a tu casa o guardarlo en un lugar o echarlo al mar, es sembrar un árbol ahí, ¿no? Y es como darle nueva vida, ¿no? Me pareció algo interesante y algo que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, la persona va a visitar a su ser querido con una nueva vida, ¿no? O sea, porque puedes abrazar al árbol, le puedes hablarle, pues es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo, o sea, ha vuelto a vivir en un árbol, ¿no? Entonces, me pareció algo muy creativo, y creo que hay extensiones de terrenos agrícolas aquí, y además estás ayudando, pues, a la forestación, ¿no? De bosques, a hacer más bosques y de una manera lucrativa, ¿no? Porque esto perfectamente se puede vender muy bien, y a mucha gente le puede parecer algo excelente, ¿no? Así, en vez de que estén casándose con los árboles, le dan vida a su familia, ¿no? ¿No? Porque más sensato se escucha eso que casarse con un árbol, ¿no? Pero igual hay gente que se casa con árbol también. Creo que eso pasa mucho acá. Ustedes lo habrán visto. Bueno. Otro de los negocios es recuperemos negocios como hoteles, también puede ser restaurantes o diferentes tipos de negocios con afiliados o membresías. Eso también es parte de bienes raíces, y eso también se está aplicando muy poco, ¿no? En Tarapoto había unos hoteles que estaban realmente en mala situación, y se han comenzado a conseguir membresías bastante económicas donde tú ofreces, por decir, te doy, qué sé yo, 10 noches de hotel y pagas un monto de 200 soles, 300 soles, 500 soles, qué sé yo, ¿no? Que la habitación te sale súper económica, y tú con eso estás haciendo que entre
capitales interesantes y además, bueno, nosotros nos podemos ganar una buena comisión haciendo esto, que esas membresías, pues, se hagan un monto interesante y recuperar estos lugares que de repente se están perdiendo, se pueden modernizar, se pueden reinvertir ese dinero y te ganas una buena comisión, ¿no? O sea, eso también es una idea. En España, yo tenía un amigo que, por ejemplo, hacía tarjetas de consumo, o sea, las vendía las tarjetas a, por ejemplo, una empresa que tenía su personal que viajaba. Entonces, ¿qué había ahí? Hacía convenios con los hoteles y decía al hotel, bueno, tú tienes habitaciones que las tienes, digamos, sin utilizar, ¿no? Esas habitaciones que no utilizas, sobre todo en momentos que no son temporadas altas, entonces esas habitaciones las ofreces gratis. Y tú me das, ¿cuántas noches me puedes dar de habitación? Bueno, te puedo dar, no sé, 100 noches, ya, bueno. ¿Y cuál es la ventaja para el hotel? Que generalmente tiene que tener restaurante, ¿no? Entonces, el consumo es obligatorio, ¿no? O sea, sí la habitación te doy gratis, pero tienes que consumir la comida, por ejemplo, ¿no? Me pareció bien bacán. Y ellos vendían un montón de esas tarjetas, ¿no? Y les vendían a las empresas. Entonces, las empresas le compraban por un monto y él las repartía a sus trabajadores y cuando utilizaban una noche las iban marcando, ¿no? En sistema también, con un software, iban marcando la utilización de los hoteles y de las noches y la gente le daban su viático para que coma nada más y se ahorraban el hotel empresa y el hotel tenía un ingreso adicional. Antes de nada tenía un ingreso por lo menos en la comida, que todos sabemos pues, es rentable, ¿no? Entonces, y también lo que conseguía el hotel es que lo recomendaban, ¿no? O sea, ya la gente probaba el hotel, entonces decía, a alguien le recomendaba, ¿no? Es el impacto positivo de la propaganda, ¿no? Oye, mire, yo me alojé en ese hotel, es bueno, y ganaban más clientes, o sea, de esa manera se podían publicitar, podían tener propagandas positivas, ¿no? Entonces, era un buen negocio. Y las membresías son realmente algo que podemos considerar. Luego también en la cuarta idea y última están los proyectos agrícolas y agroexportadores. Eso sí he visto que han aplicado, por ejemplo, con frijolito chino, bueno, frijolito chino nomás creo que he visto, también arándanos también he visto, que la gente levanta capital para sembríos, los exportan y les dan una rentabilidad. Pero también he visto una cosa muy interesante, creo que fue en Oxapampa, no me acuerdo, sí, fue creo que en Zapampa, donde vendían lotes de 1.000 metros cuadrados para huertos, ¿no? Y para criar animales. Entonces ellos se encargaban de hacer todo y tú solamente invertías y podías ir a visitar cuando quieras y tenías ahí pues también un lugar donde quedarte y podías ir a ver a tus animales y tus siembras, ¿no? Que ellos se encargaban de hacer, o sea, las personas que promovían esto, ellos hacían la siembra, compraban los animales, los cuidaban todo, y tú podías ir por temporadas, pero eso tú lo ibas pagando, o sea, el lote, y al final era tuyo, ¿no? O sea, no es inversión y rentabilidad, sino o sea, una forma de vender y que sea atractivo. ¿Y cuál es la ventaja? Que aquí no tienes que hacer cambio de uso ni nada, ¿no? Simplemente agarras una parte de terreno, lo arreglas bonito, haces una especie de choza para que se alojen ahí y compras pues los animales de la misma plata que te están pagando, compras lo necesario para hacer un huerto, sembrar algo y criar de repente por ahí algunos animales y ya pues la persona llegaba y encontraba eso como que él lo ha hecho, ¿no? Y simplemente ha pagado y al final cuando termina de pagar es de él, eran como 1.000 metros cuadrados, algo así, ¿no? Entonces me pareció una forma interesante de darle, eh, de realzar y de vender de una manera ingeniosa algo que no tenías que presentarlo como de urbano para vivir, ¿no? Sino más turístico,
más vivencial, ¿no? O sea, me pareció muy interesante. Eso también es muy positivo. Por ahí también está, por ejemplo, la siembra de maíz, que es bastante bueno porque el maíz tiene una demanda grandísima y es un producto que se cuida muy poco, que es prácticamente un producto infalible, o sea, muy difícil de que se pierda un maizal, salvo que haya una inundación, pero si no estás tan cerca del río, no necesita mucha agua, no se muere con el calor. El maíz es un animal, digo, una planta muy fuerte y esas, por ejemplo, allá cerca de Tarapoto, hay lugares donde alquilan inclusive tierras para poder sembrar maíz y se puede incentivar capitales para sembrar y de la rentabilidad pues se da una parte al que invirtió y la otra parte te ganaste tú, sin necesidad de tener tierra, ¿no? Sin necesidad de tener tierra. También es otro negocio atractivo, ¿no? Y de ahí algunos otros productos que así, por supuesto hay que conocer. Yo he visto el maíz de cerca, pero por ahí hay otros tipos de productos que también, por ejemplo, la pitahaya, ¿no? Creo que por ahí también han hecho levantamientos de capital para pitahaya, que es un producto que tiene un precio bastante elevado. Bueno, los arándanos también están bastante bien cotizados, ¿no? Pero por ahí puede haber cualquier otro tipo, hasta eh, caracoles, ¿no? Que se venden muy bien en Italia, en Europa, en Japón inclusive, ¿no? Se venden muy bien los caracoles, los aspersa, ¿no? De esos caracolcitos chiquitos. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer porque no solamente pues es agarrar, captar y decir, ya, te lo voy a vender tu terreno agrícola que tiene 50 hectáreas y estás pidiendo millones por eso y ya algún día lo venderé, ¿no? Sino, darle otras ideas, otras alternativas, cosas que siempre cuando se mueve el dinero, todos están contentos, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De que se vean ingresos. Porque si eso está parado y no produce nada, pero igual no lo puedes vender y está parado, entonces, ahí sí, pues la cosa es difícil, ¿no? Entonces, más bien hay que darle alternativas de producción o alternativas turísticas, casa para jubilados, en fin, hay que darle salidas, ¿no? Hay que darle salidas a los terrenos y de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso les quería compartir un poco estas ideas que he ido recogiendo, como les digo, de algunas experiencias, de algunas cosas que he visto y que han funcionado y que de repente en Perú están en pañales o no se han hecho antes. Por ejemplo, la casa de jubilados no se han hecho antes, que yo tengo entendido, ¿no? O sea, si alguien sabe de eso, que se ha hecho en el Perú, que me lo diga, ¿no? Pero yo no he visto eso y muy bien en nuestro vecino país de Ecuador, están ganando muchísimo dinero con estos tipos de proyectos. Bien, señores. Preguntas. Ya me he quedado medio sin voz. Dígame, ¿qué les pareció? ¿Despierto? Muy bien, Joel. Joel no va a estar despierto, creo. ¿Alguien más está despierto? Ya se durmieron y ya se fueron a cenar, ya creo. Hablando solito ya acá. Con Joel no estamos, creo, hablando. Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Luis, ¿qué tal? Una consulta. De todo lo que todos estás hablando, los proyectos son financiados para el Estado, ¿verdad? Lo que se puede hacer, las ideas que tienes. No. O Las, son solamente, privados. solamente el tema